qué tan fieles son. Y yo te ruego que me guardes de atrasarme, de quedarme en el desierto. Renuncio a ser un traidor, renuncio a ser un infiel, y ahora me pongo de acuerdo contigo, Padre, para vivir de acuerdo a la fidelidad. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Aleluya. Gracias, Marshall. Pueden sentarse, mis amados. Aleluya. Sean bendecidos, bienvenidos. Hace 8 días comencé la serie La prueba de la fidelidad del corazón. Este es el segundo mensaje que voy a predicar de esta serie. Y hoy voy a hablar de este mensaje: la prueba de la fidelidad en la vida de Timoteo. Diga conmigo: la prueba de la fidelidad en la vida de Timoteo. Timoteo sobresalió en medio de mucha gente que el apóstol Pablo entrenó. Muchos abandonaron a Pablo. En una de sus epístolas dice: me han dejado solo, o me han abandonado. Otro, como Alejandro el Calderero, le causó muchos males. Himeneo fue otro traidor. Diótrefes se quedó con una de las iglesias, al punto que se creyó el dueño de la iglesia. Y la vida tiene un ir y venir de mucha gente que fue llamada, pero pocos fueron escogidos. Y es muy importante que nosotros entendamos esto. Las pruebas tienen como propósito, no es la única razón, pero las pruebas tienen como propósito saber qué tan fieles somos, saber cuánto hemos crecido. A Dios lo único que le interesa es que seamos confiables. Amén. Dios nunca hará nada o hará algo con alguien que no ha sido procesado en la prueba de fidelidad. Dentro de 8 días de pronto les voy a hablar acerca de el rey Ezequías, pero hoy me voy a concentrar en Timoteo. Mandé unos versículos extras. Salmo 101, versículo 1 al 8. Salmo 101, versículo 1 al 8. Misericordia y juicio cantaré a ti, yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Cada día Dios va a probarnos para perfeccionarnos. Amén. Para que lleguemos a la imagen y semejanza de Jesús, para que alcancemos su estatura, para que seamos hijos de Dios responsables, maduros, que Dios puede confiar cosas. En la integridad de mi corazón, decía David, andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Si usted lee este salmo, es una declaración de cuánto David había avanzado en el corazón, de cuánto era fiel para Dios. Una de las cosas bien interesantes es que tanto David como Samuel lograron permanecer ungidos, no por la oración, sino por la fidelidad. La unción no viene solamente por orar o por ayunar. El canal predilecto es la fidelidad. Cuando usted ve Primera de Samuel, que habla de Samuel y que habla de David, dice Dios que
los había escogido por su fidelidad. Ahora, a causa de su fidelidad, Dios haría dos cosas. Ellos tendrían una familia firme y estarían ungidos todos los días de su vida. Y eso fue lo que pasó. ¿Sabe cómo Samuel llegó a ser fiel? Cuando desde los 5 años lo llevaron al templo donde estaba el sacerdote Elí, y estaban los dos hijos que eran unos fornicarios y unos que robaban las ofrendas. Y de 5 años su mamá hizo muy buen trabajo, Ana hizo muy buen trabajo. Todas las mañanas, todas las madrugadas, él era el que abría las puertas del templo, cerraba las puertas del templo. Él era el que se encargaba de que todo estuviera bien. Ahí aprendió a amar la casa de Dios. Ahí aprendió a ser fiel. Una de las razones por las cuales muchos hijos de Dios no crecen en fidelidad es porque lo que Dios los pone a hacer, sacan la maleta. ¿Sabe cómo yo aprendí a ser fiel? Así como Samuel, lavando baños, lavándole los carros a los pastores y a los misioneros. Y yo era un hombre que tenía muy buen trabajo, vivía muy bien, ganaba buen dinero, pero cuando Dios comenzó a bregar conmigo, las cosas cambiaron. Muchas veces no tenía ni para el transporte. Feliz llegaba a la iglesia a pie y feliz y gozoso regresaba a casa a pie. Y en ese tiempo a mí no me importaba si Dios me bendecía o no. Así fue como comencé a crecer en ese espíritu de fidelidad. Tú tienes que saber qué Dios quiere que tú hagas. Ahora, la mejor alarma para levantarnos a buscar a Dios no es un reloj que suene duro, sino la fidelidad que le debemos a Dios. Amén. Y no tenemos excusas para no ser fieles. Amén. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. Escúcheme bien. Cuando dejamos de ser fieles, el corazón se nos vuelve perversos. Este espíritu de fidelidad mantiene nuestro corazón para que ni la perversidad, ni el engaño, ni la serpiente lo dañen. Cuando dejamos de ser fieles, el corazón se va a volver perverso. Por eso decía David: corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Cuando dejamos de ser fieles, el corazón se vuelve vanidoso, el corazón se vuelve altanero, el corazón se vuelve desagradecido. No hay cosa que más nos perfeccione que la operación del espíritu de fidelidad en el corazón. Escúcheme, nadie tiene la obligación de hacer algo por ti, ni siquiera Dios. Ni siquiera Dios. Ahora, todo lo que Dios hace por nosotros es por amor. No hay otra razón. Y Él espera que nosotros se lo retribuyamos. Y no solamente con palabras y 3 lágrimas. Él espera que nosotros vivamos para Él, que estemos definidos con Él, que lo prefiramos a Él. Amén. Mis ojos pondré, y este es el versículo más importante de este salmo, el 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Como que solo a Dios le interesan los fieles. Ahora, ser perfeccionado por este espíritu de fidelidad toma tiempo. Y este día el Espíritu Santo me decía esto:
todos aquellos que son llamados serán probados en los desiertos, serán procesados por Dios en hornos, en cuevas. Y aquellos que no estén dispuestos a crecer en fidelidad, sencillamente Dios va a apartar su mano, y muchos hijos de Dios, como la primera generación que salió de Egipto, morirán en los desiertos sin pena ni gloria. Serán salvos, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe, y la salvación es por medio de Jesús. Pero hay muchos que van a pasar de barriga en el cielo, y lo que no quisieron aprender aquí en la iglesia, allá les va a tomar 300, 400 años, yo creo. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Sabe cuál es el camino de la perfección? Las pruebas al corazón de fidelidad. ¿Qué tan fieles somos con lo que estamos haciendo? ¿Qué tan fieles para cuidar una familia? ¿Qué tan fieles y totalmente responsables para cuidar de nuestro destino, para cuidar de nuestra salvación? ¿Qué tan fieles para saber, para estar en el lugar que Dios nos puso? Yo comencé limpiando baños, luego fui llamado para integrar un equipo de evangelismo. Llegamos a tener más de 100 jóvenes evangelistas. Íbamos a los buses, a los parques, a los pueblos, nos tomábamos pueblos enteros. La iglesia no me pagaba, yo lo hacía por amor. La razón por la cual mi noviazgo fue una bendición fue porque no teníamos tiempo para pecar. Estábamos tan ocupados. Un domingo nos chupábamos 3 cultos. Éramos de los primeros que llegábamos y de los últimos que nos iban. Nunca se me ocurrió a mí demandar la iglesia. Y tenía necesidades. Yo me acuerdo en una ocasión, quienes dirigíamos el grupo de evangelismo se llamaba Recripamundo. Éramos 2. Y ese domingo mi compañero, que se llamaba Hugo Ramírez, me dijo: yo este domingo no voy a estar, encárgate tú. Listo. Era algo rutinario. Yo no sé qué tenía que hacer. Y el sábado antes llegaron muchos misioneros de la alianza de varias partes, porque querían tomar fotos y hacer entrevistas de la actividad evangelística que hacíamos nosotros. De manera que, como no estaba mi compañero, me tocó a mí. Cuando él supo eso, yo no sé, dejó lo que estaba haciendo y vino el domingo y dijo: no, yo lo voy a hacer. Le dije: no, señor, usted perdió su oportunidad, ahora me toca a mí. Me tomaron fotos, me entrevistaron, salí en todas las revistas de la alianza a nivel mundial. Yo fui conocido en todo el mundo. Me conocían en Alemania, me conocían en Burkina Faso, que es uno de los países más lejanos de la tierra. Me conocían en África, misioneros me saludaban, me llamaban. Con la sencillez de mi corazón yo serví. Y yo que iba a saber que ese día venían fotógrafos y todo. Pero sabe una cosa, fue la fidelidad a Dios. Tenemos que aprender a amar lo que estamos haciendo para Dios. Tenemos que ser fieles. Recuerda que Dios nos prueba en las cosas pequeñas. El que es fiel en lo poco, sobre lo mucho Dios nos pondrá. Amén. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Yo quise buscar 4 versiones diferentes. La versión LBLA de ese versículo 6 dice: mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra. O sea, los fieles captan la atención de Dios.
Son con los fieles que Dios va a caminar. Por eso lo que tú estés haciendo o lo que Dios te encargó, hazlo bien. Amén. Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra, para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad me servirá. Conmigo se levantó una generación. En mi iglesia había seminario, habíamos casi 50, 60 estudiantes. No le voy a exagerar. Solo quedamos mi esposa y yo de esa generación. Y había gente mejor que nosotros. Había gente con talento que eran picos de oro. Predicaban con rimbombancia, con palabras que uno se tenía que sentar con la Biblia y con un diccionario, porque uno no entendía las palabras que usaban. Y nosotros con sencillez y todo, mire dónde vamos. Creo que tengo autoridad para hablar de este asunto. Amén. La versión NTV: buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros. Qué tremendo que Dios tuvo que buscar a un hombre que se llamaba Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia, que asesinó a Esteban, que encarcelaba a cristianos, porque no encontró a nadie más fiel como ese hombre. Equivocado y todo, pero Dios lo escogió. Nada raro que aquí a la iglesia comience a llegar gente que están allá, pero que son más fieles que cualquiera. Dios no puede bregar con alguien que no es fiel. Buscaré a las personas fieles para que sean mis compañeros. Solo a los que sean irreprochables se les permitirá servirme. ¿Sabe qué hace el espíritu de fidelidad? Nos vuelve irreprochables. Tan irreprochables que somos capaces en el lugar secreto de corregirnos, en el lugar secreto de arrepentirnos. Dios quiere corregirnos en privado, pero cuando perdemos la noción o nos salimos del radar de Dios, Él tiene que utilizar pruebas fuertes sobre nosotros. Amén. Aprende a arreglar con Dios en el lugar secreto. Aprende a que Él te reprima, a que Él te reprenda. La versión CTS: pondré mis ojos en los fieles de la tierra para que habiten conmigo. Solo estarán a mi servicio los de conducta intachable. Nadie será intachable, nadie será santo si no comienza por ser fiel. La versión TLA: pero si me juntare con la gente obediente. ¿Sabe que la obediencia depende de la operación del espíritu de fidelidad? La desobediencia es una clara forma de ver que no somos fieles, que no somos leales, que no somos confiables para Dios. Pero sí me juntaré con la gente obediente de este país. Solo estarán a mi servicio quien lleve una vida correcta. Este espíritu de fidelidad nos ayuda a que nuestra vida sea correcta. En medio de las equivocaciones, en medio de las embarradas, en medio a veces de pecar. Amén. Ahora, Salmo 12:1. Ahora voy al bosquejo. Salmo 12:1. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles dentro de los hijos de los hombres. La tierra está en crisis cuando no hay fieles. De todo el liderazgo que había, solo Dios encontró fiel a Nehemías, que le servía a un rey pagano. Y déjeme decirle que Nehemías se jugaba la vida todos los días, porque él era el copero del rey. En este tiempo sería el ministro de defensa. Antes de comer el rey, él probaba el vino y la comida, y si estaban envenenadas, él iba a morir.
De manera que el rey no lo soltaba, porque era supremamente valioso. Y déjeme decirle que la fidelidad va a ser probada, y Dios la prueba de una manera bien incomprensible. Yo sirvo a Dios desde el comienzo. A mí nadie me ofreció nada. Era la pasión por servirle a Él. Y en el proceso Dios me cuidó y me sigue cuidando y me sigue bendiciendo. Y déjeme decirle, como dijo Spurgeon, Charles Spurgeon dijo: no te rebajes a ser el rey de Inglaterra por dejar el lugar de privilegio donde Dios te puso. Salmo 121, la versión del 95. Interviene, Señor, porque no hay hombres buenos, ni se encuentran ya hombres leales. Los matrimonios sufren por la falta de lealtad. Muchos dicen que quienes son infieles son los hombres. No, hoy en día están a la par. Nunca, y le hablo a los solteros, te cases con alguien que no es fiel, que no ha probado finura, porque en la mitad del proceso te va a dejar tirado. Aunque ustedes no lo crean, yo tenía muchas opciones, pero elegí mal, hasta que Dios trajo a esta mujer, que ha sido una bendición para mi vida. Ya el próximo mes ya son 35 años de matrimonio. La voy a secuestrar. Que te voy a secuestrar en ese día. 2-3 días te voy a secuestrar. ¿Ah? Con toda potencia. Salmo 31:23. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová, a los fieles protege Jehová, a los fieles bendice Jehová. Y paga abundantemente al que procede con soberbia. Escúcheme bien, en Dios no hay términos tibios. O somos fríos o somos calientes. Los tibios le provocan náuseas a Dios. O somos fieles o somos soberbios. Yo renuncio a la soberbia. La persona que es fiel aprende a ser humilde, aprende a depender del Señor. Amén. La versión LBLA del mismo Salmo 31:23. Amad al Señor todos sus santos. El Señor preserva a los fieles. Cuando Él encuentra a alguien fiel, se compromete con cuidarlo, con preservarlo, con ayudarlo, con no dejarlo solo, con guardarlo de sus enemigos. El Señor preserva a los fieles y retribuye plenamente a los que obran con soberbia. Hechos 16:1 y 2. Aquí comienza a hablar la palabra acerca de Timoteo, que era un jovencito. La fidelidad no es para viejos. Samuel de 5 años era fiel. David de 17 años era fiel. Moisés de 40 años, cuando Dios se le apareció, aprendió a ser fiel. ¿Sabe dónde aprendió a ser fiel? En los desiertos, en medio de las contradicciones. Si cualquier cosa a ti te daña el corazón, tú no tienes futuro en Dios. Hechos 16:1 y 2. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, un jovencito, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Sabe quién le enseñó a ser fiel? Su abuela Loida, su mamá Eunice. Ahí aprendió. Este espíritu se capta desde la familia.
Por eso es trágico que en los hogares no hayan padres fieles. Uno se reproduce en lo que es. Hechos 19, 21 y 22. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso ir en espíritu a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario venir también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Timoteo y Erasto eran un par de jóvenes apasionados por Dios que nunca abandonaron al apóstol Pablo. Los fieles son un bálsamo para uno. Yo no tolero que se diga nadie de mi padre Hugo. Lo conozco, no es perfecto, pero si yo me miro, yo también tengo rabo de paja. Nunca uses la mesa donde comes para hablar mal de un hombre de Dios. No nos hemos dado cuenta, porque no leemos la Biblia, que en Daniel habla de los ángeles que se llaman los vigilantes. Algún día predicaré de los vigilantes. Los vigilantes son los que son, como dice su nombre, vigilan a los que están en eminencia, a los que Dios le da autoridad. Y son los ángeles los que llevan reporte de los que se levantan contra una autoridad. ¿Sabe por qué Nabucodonosor? Y en estos días voy a predicar acerca del corazón de bestia que él desarrolló. ¿Sabe por qué le vino el juicio? Porque él desafió a Dios y desafió a Daniel. Y estuvo 7 años loco. Ahora, la prueba de la fidelidad del corazón en Timoteo. Timoteo fue un verdadero hijo fiel que amó a Pablo. Nadie que no sea fiel podrá amar a su autoridad espiritual, o podrá amar a papá y a mamá, porque es la fidelidad la que capacita el corazón para amar. No basta solo con decir palabras. Cualquiera dice te amo en inglés, en francés, en lenguas. No, el amor se demuestra con actos, con fidelidad. Amén. Primera de Corintios 4:17. Pero por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo, amado y fiel en el Señor. El mayor título, escúcheme bien, no es que te llamen pastor, apóstol, profeta, arcángel, serufín, querubín. La mayor satisfacción en el cielo es cuando te diga: buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Ahí nos vamos a dar cuenta realmente quién es fiel, porque muchos cacarean. Pablo se refería a este muchacho: él es mi hijo amado, fiel en el Señor, de absoluta confianza, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Amén. Aleluya. Número 2. Timoteo fue un verdadero hijo fiel, que por amar a Jesús amó y le fue fiel a Pablo. ¿Sabe dónde se arraiga este espíritu de fidelidad? Cuando comenzamos a amar a Jesús. Si tú amas a Jesús y eres su adorador, vas a crecer en fidelidad. Ahora, el amor que Timoteo tenía por Pablo era el resultado de que él amó primero a Jesús. Él le rendía cuentas a Jesús. Tenemos una generación que no sabe ser fiel.
Muchos hijos maltratan a sus padres, los menosprecian, los tiran a un lado, no saben amarlos porque no son fieles. Muchas iglesias no aman a su pastor porque no lo conocen. Es más fácil mover la sin hueso y hablar mal del hombre de Dios. Míreme, mi primer pastor, el primer pastor que Dios me asignó se llamaba Moisés Bedoya. Todavía amo a ese hombre y en donde esté yo lo honro. Otro pastor importante, William Otálvaro, estuvo aquí en una ocasión. Jorge Villavicencio. Amé a ese hombre y aunque le causé dolor, yo luego lo arreglé. Y ahora está Hugo Alberto López y Naún Rosario. Y sé que es el don de Dios para mi vida. Ahora, usted no puede sometérsele a una autoridad si no ama primero a Jesús. No podemos, mire, yo no podría ser fiel a mi esposa si yo primero no amo a Jesús. Si yo solo amara a mi esposa, en cualquier momento voy a meterla de caminar. Ahora, mi fidelidad está cimentada en el amor y respeto que yo tengo por Jesús. Hoy no hay aplauso, ¿no? Primera de Corintios 4:17, la versión BLS. Por eso les envié a Timoteo, a quien amo como a un hijo y quien es fiel al Señor Jesús. Imagínate, Pablo decía que Timoteo era fiel a Jesús. Por eso confío en él. Timoteo le recordará mis enseñanzas, que son las mismas enseñanzas de Cristo. Eso es lo que yo enseño en todas las iglesias. Número 3, Timoteo fue un verdadero hijo fiel, que fue digno de confianza de Pablo. Pablo, con los ojos cerrados, le asignaba, le encargaba de todos los líderes que él tenía. Era el más joven y fue el que tomó el manto de Pablo. Para mí, no tengo cómo probarlo en la palabra, pero yo creo que el que sucedió a Pablo fue Timoteo. Para eso lo preparó, porque era absolutamente fiel. Mire, una de las cosas que más yo admiro de mi padre espiritual, Hugo López, del apóstol, es su capacidad de fidelidad. Él, como militar, cuidaba a generales, era capaz de dar la vida por ellos. Dios lo vio, lo llamó y lo puso al lado del apóstol Naún Rosario. La bendición que ese hombre tiene solo radica en una cosa: fidelidad. Timoteo era un verdadero hijo, número 3, y fiel, que fue digno de confianza de Pablo. Primera de Corintios 4:17, la versión BL 95. Con este fin les envío a Timoteo, mi querido hijo, hombre digno de confianza en el Señor. Hombre digno de confianza. ¿Qué tan digno de confianza tú eres? Él le recordará mis normas de vida cristiana, las mismas que enseño por todas partes y en todas las iglesias. Número 4, Timoteo fue un verdadero hijo y fiel en la fe que enseñaba Pablo. Fue Pablo el que lo adiestró. Él aprendió de su padre espiritual, Pablo, a creerle a Dios. Aprendió a orar, aprendió a consagrarse. Hay mucha gente que usted les pregunta: ¿y quién es tu mentor? El Espíritu Santo. Uno de los hombres más poderosos que Dios haya podido levantar
No voy a decir el nombre porque lo honro, pero esa fue su gran debilidad. Ese hombre pasaba por los pueblos sin orar por nadie, y él era como Pedro, su sombra sanaba a los enfermos. Todos los días cuando llegaba a la iglesia estaba lleno de paralíticos, de gente con lepra, con cáncer, a punto de morirse, y la gente se sanaba. Yo vi resurrecciones, eso está documentado en YouTube. Diga el nombre, no. Pero en una ocasión le preguntaron: ¿quién fue tu mentor? ¿Quién es tu padre espiritual? Y dijo: el Espíritu Santo. Murió prematuramente por ese solo detalle. Dios en eso es muy delicado, mis amados. Ahora, yo me pregunto, ¿quién pastoreó a Pablo? Yo creo que una buena razón para llegar al cielo es preguntar. Yo lo primero que voy a hacer cuando llegue al cielo es abrazar a Jesús, darle besos, abrazar a Alberto, a todos los que se nos han ido, saludar a mi niña Sara Michelle, y luego voy a preguntar: quiero conocer al pastor de Pablo. La Biblia no lo revela, pero ese hombre fue el que le enseñó a Pablo a convertirse en el hombre que llegó a ser. Nosotros no somos bebés profetas espirituales. Creo que voy a acabar temprano. Primera de Timoteo 1:2. A Timoteo escribe Pablo: verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Mire, la fidelidad de este muchacho hizo que tres cosas lo siguieran: la gracia, la misericordia y la paz. Son los hijos fieles los que heredan de sus padres espirituales. Hay una herencia por conquistar. El que sirve a un profeta, recompensa de profeta va a recibir. Número 5, Timoteo, un verdadero hijo fiel que desarrolló un corazón genuino. Esto es lo que hace el espíritu de fidelidad. El espíritu de fidelidad nos lleva a desarrollar corazones genuinos, corazones sinceros, que se muestren como somos. Si usted notó en el Salmo 101, David habla de la gente solapada. Los infieles son solapados. Muestran una cara y por detrás: tenga, mi hijo, yo renuncio a ser solapado. Tengo, no sé si es un problema o una ventaja, siempre reflejo cómo estoy. Y eso me ha metido en problemas. Se me hace difícil llevar a la gente con la doble. Y así era Timoteo, un hombre genuino, un hombre que donde estuviera, Pablo no esperaba malas noticias de ese muchacho. Mi mayor satisfacción fue escuchar de mi padre el año pasado, que me dijo: de todos en Colombia, el que más me da reposo sos vos. En este país cualquiera se puede torcer y listo, pero vos no. Mando por vos, caleño. Mi esposa puede estar tranquila conmigo. Soy un libro abierto. Ahora no. Ahora imagínense, no solamente mi esposa me cuida, sino Ana es 3 veces Liliana. Como 100, sí. Me toca hacer la ruta. ¿Para dónde va? Ay, me toca sentarme, voy a esto, a esto.
Yo por eso no acostumbro a andar solo, pues yo necesito a alguien que me ayude, que me siga integridad. Primera de Timoteo 1:2, la versión BC 1957. A Timoteo, genuino hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra genuino, ¿sabe qué significa? El que es enteramente fiel. Como es en casa, es en la calle y es en la iglesia. Número 6. Timoteo fue un verdadero hijo y fiel, al cual Pablo lo bendijo. Qué interesante. La fidelidad es la que arrebata la bendición de Dios. Es la fidelidad la que arrebata la herencia que tienen hijos espirituales. De ningún otro hombre. Yo veo en la Biblia, y si usted encuentra a alguien que bendijo Pablo como bendijo a Timoteo, le doy 50,000 pesos. Mire cómo él bendijo a Pablo, a Timoteo, Pablo a Timoteo. Que el Dios de nuestro Padre y Jesucristo nuestro Señor te muestre su bondad, misericordia y te llene paz. Hay una retribución de parte del cielo con los que se muestran fieles. Agar, la mamá de Ismael, por un acto, uno solo, de obedecerle al ángel, de regresar a la casa y ponerse sumisa y serle fiel a su señora Sara, hizo que Ismael, su hijo, tuviera un destino. Si usted tiene una familia, sea fiel, para que la misma bendición que lo ha abrazado a usted venga sobre ellos. Nuestro mayor trabajo es enseñarles a ellos a ser fieles. Amén. Primera de Timoteo 1:2, la Biblia al día. Timoteo, hijo mío, en las cosas del Señor, que Dios nuestro Padre y Jesucristo nuestro Señor te muestren su bondad y misericordia y te llenen de paz. Número 7. Timoteo fue un verdadero hijo y fiel, que se hizo legítimo porque nunca se atrevió a ser un bastardo, porque nunca menospreció la corrección ni de Dios ni del hombre de Dios. Dios se fija mucho en la actitud que asumimos cuando nos están corrigiendo. No hay cosa que más nos atrase que molestarnos porque nos corrigen. De todos los discípulos que tenía Jesús, Judas, por ese espíritu de familiaridad, no soportaba que Jesús lo tratara. Y seguramente que cuando él vio que Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, ahí mismo Judas comenzó a murmurar. ¿Dónde terminó Judas? En la horca, por traidor, sin cumplir con su propósito. A diario vamos a ser sometidos en la prueba de fidelidad al corazón. Los que estamos casados, a diario Satanás va a tratar de movernos el corazón. Y no es porque usted sea bonito, hermano. Primera de Timoteo 1:2, la versión Besson. A Timoteo, legítimo hijo en la fe, gracia, misericordia, paz de parte del Padre y de Cristo Jesús, el Señor de nosotros. Ahora, Deuteronomio 23:2. Miren lo que dice Deuteronomio 23:2. Llevo corriendo al del computador. Miren lo que dice Deuteronomio 23:2. No entrará bastardo en la congregación de Jehová.
¿Sabe qué descubrió a Satanás en la reunión de ángeles? Dejó uno, que se había vuelto bastardo, se había vuelto parricida. Y aunque se vistió de ángel de luz, de una Dios lo discernió. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. La razón por la cual a María la sacaron del campamento durante una semana y le escupieron la cara fue por esto, porque ella fue la artífice de hablar mal contra Moisés, de tocarle su dignidad. Durante una semana no le permitieron entrar a la congregación. Y esta va a ser la razón por la cual que mucha gente puede perder su salvación. Por eso hay que cuidar esta salvación. Ahora, mire la versión castellana lo que dice del mismo texto: el hombre que tenga los testículos aplastados o el pene amputado no entrará en la asamblea de Yahvé. Escúcheme, yo escuché a un hombre de Dios hace muchos años predicar de ese texto y de esa versión. La infidelidad hace que perdamos la capacidad de reproducirnos en otros. Testículos aplastados. La infidelidad nos convierte en gente que Dios no permite que se reproduzca para no maldecir la tierra. Pene amputado. Es una maldición, mis amados. Por eso es muy importante que discernamos cuando Dios está bregando con nosotros. Amén. Hebreos 12:8. Pero si se os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijos. ¿Sabe qué significa la palabra bastardo? Persona que actúa de mala fe, que se vuelve miserable, canalla, como ese negocio, Gato Canalla. La infidelidad vuelve a la gente sinvergüenza, infame, rufián, bellaco y villano. Qué belleza. Yo renuncio, diga, renuncio a obrar de mala fe. Renuncio a ser un miserable, a ser un canalla. Diga, renuncio a ser un sinvergüenza, un infame, un rufián, un bellaco y un villano. Cierro puertas en mi vida a la infidelidad. Renuncio a ser un bastardo en el nombre de Jesús. Amén. Ese mismo texto, Hebreos 12:8, de la versión LBLA. Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois ilegítimos, sois hijos ilegítimos, no sois hijos verdaderos. Número 8. Timoteo fue un verdadero hijo, fiel y auténtico, que siempre se mostró como era delante del apóstol Pablo. La gente que es fiel no finge. La gente que es fiel se muestra como son, llenos de debilidades, llenos de imperfecciones, pero con un atenuante: son fieles. Tú siempre contarás con ellos. Qué interesante. Satanás zarandeó a los 12 discípulos de Jesús, y esto le va a aterrar. El porcentaje es muy bajo. De los 12, solo uno pasó la prueba: Juan. Uno se suicidó, el otro hizo el reguero más terrible, que fue Pedro, y los otros huyeron por cobardes. El único que creció en fidelidad fue Juan.
¿Cuál fue el secreto? Una comunión muy cercana. Escuchaba los latidos del corazón del Señor. De los 2 millones que salieron de Egipto, ¿quiénes fueron los que entraron a Canaán? 2. ¿Cuánto es el porcentaje de 2 millones? 2. Padre bendito. Desalentador, ¿no? El porcentaje, imagínense, solo 2 lograron entrar. Que Dios nos ayude. Ahora vivimos en un mejor pacto con mejores promesas. Ahora tenemos a Jesús. Amén. Ahora podemos calificar y cualificar para ser fieles. Primera de Timoteo 1:2, la versión NTAF. A Timoteo querido y auténtico hijo mío en la fe, que Dios Padre y Cristo Jesús, Señor nuestro, te concedan gracia, misericordia y paz. Número 9, termino. Timoteo, un verdadero hijo y fiel, que se hizo uno con el corazón de Pablo para no herirlo ni defraudarlo. ¿Sabe cuál es la mayor tristeza de un papá o una mamá? Que crió a sus muchachos, se les aguantó los orines, se les aguantó el popó. No hay cosa más tremenda que usted cambiar a un niño. Ay, padre, esos niños son una cosa seria. Y cuando crecen, ya ni se acuerdan que tienen papá o mamá. ¿Ah? Se vuelven malagradecidos, ni siquiera dan las gracias, no tienen el mínimo detalle por hacer algo. Un hijo así no tiene futuro. Recuerda el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien en la tierra y para que tengas larga vida. Amén. Filipenses 2, 19 al 22. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio. La gente que es infiel solo está buscando a ver qué hacen por él. Son ventajosos, porque cuando ya logran el fin, salen y se van y ni la gracia. Yo estoy cansado de ver eso por años. O cuando no se casan, esa mujer creyó en ellos. Cuando no tenían nada, prosperan, se levantan, y cuando ya llevan 20, 30, 40 años de casados, ya la quieren cambiar por 2 de 20. Ese ha sido la razón por la cual muchos hombres están muriendo prematuramente. No hay cosa que más Dios aborrezca que la infidelidad, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Y termino, número 10. Timoteo, un verdadero hijo y fiel, que se hizo completamente confiable para Pablo. En los peores momentos de Pablo, de estar encarcelado, él sabía que su hijo Timoteo estaba haciendo lo que él no podía hacer. Filipenses 2, 19 al 22, la versión NTV. Si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarse al traerme noticias de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo, imagínense, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben que como Timoteo ha dado muestras de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Este evangelio
ha sobrevivido hasta el día de hoy por gente fiel. Y escúcheme, en el cielo hay armonía, hay unidad, porque todo el que logra entrar ahí es fiel. Permítame cerrar con esto. Mi hermano menor, Walter, le prediqué por años hasta que cayó enfermo. 15, 20 días duró agonizando. Y esa se la debo al pastor Luis Alberto. Allá se tuvo que haber encontrado con él, hasta que entregó su vida a Jesús y murió. Yo estaba en Panamá cuando murió. Me tocó regresar para enterrarlo. Yo me preocupé y le pedí al Señor: Señor, muéstrame si mi hermano fue salvo o no. Llévame a donde él está. Pasaron por ahí 4, 5, 6 meses y yo tuve una experiencia, no sé, creo que fue un sueño o una visión, no me acuerdo bien, pero de un momento a otro vinieron 2 personajes, 2 ángeles, son los mismos que ya he visto como 3 veces, y me llevaron a un lugar que yo ya estaba ahí. Y yo decía: ¿yo qué hago aquí? Cuando de repente me trajeron a mi hermano, a Walter. Lo traía un ángel del pescuezo. Sí. Llegó ahí, estaba como enojado ese ángel. Le digo: siga limpiando. ¿Sabe qué me aterró? La piel de él era como verde, como no resplandeciente, como pálido. Y yo casi ni lo reconocí. Walter, hermano, ¿cómo estás? Bien, bien. No deja ni mirarme. Siga ahí. ¿Y dónde estamos? Pues en el cielo. Me dejaron entrar gracias a que Alberto me predicó, hermano. Pero aquí me tienen de la nuca porque yo fui un vago, no hice caso. Por tu fidelidad estoy aquí en el cielo, hermano. Por eso dice la palabra: cree en Cristo y serán salvos tú y toda tu casa. Y ahí lo tenían del cuello, entró al cielo, eso ya es ganancia. Pero lo tenían lavando pisos ahí, tirado en el piso. Pero es preferible verlo así, no en el infierno. Mire lo que puede causar la fidelidad. Dios no hace acepción de personas, pero en el caso de hijos fieles, Dios se va por los hijos fieles. Amén. Terminé. Colóquese de pie, vamos a orar. No sé si logré bendecirlo con esta palabra. Vamos a hacer una oración y diga: Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra me perfecciona. Hago una demanda a tu misma presencia para que este espíritu de fidelidad se enraice en mi corazón. Ayúdame a ser perfeccionado, a ser confiable, a lograr llamar tu atención. Ayúdame, Padre, dame de lo que tú eres. Así como tú eres fiel, yo quiero ser fiel. Y ahora declaro que mi mayor meta en esta vida es aprender a ser fiel hasta que llegue al cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Denle un aplauso bien fuerte a Jesús.